Comencé a caminar con Jesús y lo conocí, mi vida cambió de manera trascendental y desde ese día mi vida no ha vuelto a ser la misma. Con esto no te quiero decir, amigo, si casi que me escucha o hermano, que todo va a ser fácil, no. Pero vas a tener el cuidado, vas a tener la ayuda y la guía de nuestro Señor en tu vida en todo momento. Y vas a poder contar con Él en cualquier momento o circunstancia que estés atravesando. Y sabes qué es lo más importante, que nunca vamos a estar solos, que siempre vamos a poder contar con Él. Y qué bueno es que Él también pueda contar con nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces decimos nosotros, yo cuento con Él, pero ¿será que Dios puede contar con nosotros? ¿Cuál es nuestro compromiso para con Él? Y de verdad, el mensaje de hoy lo he titulado Dispuestos al servicio, dispuestos a servir. ¿Sabes? Hoy es miércoles, hoy es un servicio de sanidad, hoy es un servicio de milagro. Y aunque quizás la palabra no va muy enfocada al tema de milagro, yo sé que Dios se va a glorificar al final. Después que Dios me permita a mí enseñarles a ustedes lo que Él puso en mi corazón para enseñarles, créanme que Dios conoce su corazón y Dios conoce sus necesidades. Porque la Biblia nos enseña que muchas veces, antes que nosotros le podamos pedir a Él algo, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Y ¿sabes qué es lo más impactante del amor de Dios para con nosotros? Para que usted aprenda a conocer que Él concede los deseos de nuestro corazón. Dile al que está a tu lado, ¿qué deseas en tu corazón? Dile, ¿qué estás deseando? Ahora dile, Dios te lo va a conceder. Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Eso es fe. Es tener la certeza, es tener la capacidad de saber que nuestro Señor tiene el poder absoluto para ayudarnos en nuestra situación. Y para ir entrando en el mensaje de hoy, vamos a empezar a decirle lo siguiente. ¿Sabes? Al inicio de este pasaje que acabamos de leer, pudimos mirar o leer que el profeta Isaías tuvo un grande privilegio y dice que él vio sentado al Señor en su trono. Eso no lo leímos porque comenzamos a leer del versículo 5. Sin embargo, cuando leemos desde el versículo 1, nos dice que él tuvo la oportunidad de ver al Señor sentado en su trono majestuoso. Y eso hizo que el profeta en ese momento, se sintiera honrado y privilegiado, porque tuvo esa grande oportunidad de poder ver al Señor. Pero ese acontecimiento también hizo que el profeta se sintiera una persona indigna por haber tenido ese hermoso privilegio de ver al Señor en su trono. ¿Y por qué le digo que se sintió indigno? Porque cuando leímos el versículo 5, los que tenemos buena retentiva, decía que todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. El profeta Isaías reconoció en ese momento que no era como la persona más indicada o más pura o digna para poder tener el privilegio de poder ver al Señor en su trono de gloria. Pero ¿sabe también qué sucedió en ese momento? Que el profeta en ese momento pudo entender que a pesar de que él no estaba a la altura de la santidad de nuestro Dios o de nuestro papá, dice, él sabía que Dios lo amaba. Dile al que tienes a tu lado, Dios te ama. Dile, Dios te ama. Y a Dios no le importa nuestra condición. Y a Dios no le importa cómo estamos nosotros. Porque su amor para contigo y para conmigo es mucho más grande que nuestros errores. Y su amor, dice la Biblia, que cubre multitud de errores.
y que el amor de Dios cubre todos nuestros pecados. Les digo esto para que entendamos que a pesar de que nosotros vamos a poder fallar y vamos a cometer errores, porque el ser humano muchas veces tiende a equivocarse. Y más cuando toma decisiones a la ligera o cuando muchas veces no tenemos en cuenta el consejo de Dios para nuestra vida. Y tomamos decisiones de manera deliberada, confiando y creyendo en nuestra capacidad humana. Yo te tengo que decir algo, iglesia. Nuestra capacidad humana es limitada. Y quizás lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos o nuestra realidad muchas veces nos va a llevar a tomar decisiones no muy asertivas en nuestra vida. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y a entender su consejo para nuestra vida y nuestras decisiones las basamos con base a lo que Él habla a nosotros, vamos a ser personas que vamos a tender a ser exitosos. Porque Dios, Él tiene la capacidad de ver mucho más allá de donde nosotros podemos ver. Y cuando Él nos guía hacia una decisión, esa es la mejor decisión de nuestra vida. Tenemos que aprender a confiar en Él y a consultarle nuestras decisiones. El profeta Isaías nos está diciendo, nos dejó ver en esta palabra que acabamos de leer, de que a pesar de que él no era la persona más digna, porque dice que se sentía pecador, pero pudo reconocer que Dios lo amaba. Y eso es lo importante, que nosotros entendamos que Dios nos ama. Porque cuando entendamos que Dios nos ama, vamos a saber que vamos a poder contar con Él a pesar de nuestros errores. Ahora, con esto, iglesia, no te estoy queriendo decir de que debemos fallar, de que debemos equivocarnos, no. Porque debemos cumplir lo que dice el libro de los Salmos, que vamos camino a una perfección. Y que esa perfección la podemos lograr y alcanzar es con la ayuda de Papá Dios. Amén. Mira esto. Dice que nosotros debemos entender de que Dios nos capacita y Dios en la cita que acabamos de leer dice, llevando a cabo esta cita que acabamos de leer en nuestra vida diaria, muchas veces de nosotros hemos llegado a pensar o se nos ha pasado por nuestra mente que nosotros no somos dignos de servirle al Señor. Y ese es un pensamiento equivocado. Es que yo no soy la persona más indicada para cantarle al Señor. Yo no soy la persona más indicada para predicar la palabra. Yo no soy la persona más indicada para pararme en la puerta y servir de diácono. Porque el enemigo siempre nos ha metido en la cabeza y nos hace culpable. Y ese sentido de culpabilidad es la que muchas veces no nos deja avanzar. Y era lo que pasaba por la mente del profeta en ese momento, que se sintió indigno. Y muchas veces nosotros nos sentimos así y decimos, pero es que yo no soy una persona digna de servir al Señor. Es que yo no puedo hacer eso porque siento que no soy capaz. O porque soy una persona que he cometido muchos errores en mi vida. Pero como te decía ahorita, Dios no tiene en cuenta muchas veces nuestros errores, porque su amor para con nosotros va mucho más allá de nuestros errores, va mucho más allá de nuestras equivocaciones. Y dice que Él nos va a capacitar. No es que yo no estoy capacitado para servir al Señor, no. Eso es un error, porque cada uno de nosotros, dice la Biblia, que Dios nos ha dotado con unos dones, con unos talentos para servir. Y cuando Dios nos llama a servir, es porque ya Él nos ha entregado unos dones y unos talentos, los cuales nosotros debemos poner a disposición
de Él en el servicio de su obra. ¿Cuántos pueden brindarle un fuerte aplauso en esta noche? Debemos entender algo, como les decía, que nosotros somos llamados por Dios para servir y que Él nos otorga ¿qué? Dones, y que también nos prepara. Tenemos que tener algo presente, iglesia, que Dios nunca nos va a llamar a hacer algo para lo cual nosotros no estamos entrenados. Porque cuando Dios te dice que tú puedes hacer algo, es porque Dios te conoce. Dice la Biblia en el libro de Job que Dios sabe cuántos cabellos tenemos aún en nuestra cabeza. ¿Quién de ustedes sabe cuántos cabellos tiene? ¿Quién es el que menos cabello tiene aquí? No, mentira. No me estoy metiendo contigo, Daniel. Es una broma. Cierto, pero aún nosotros no tenemos la capacidad de saberlo. Y la Biblia dice que Dios sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Porque Él nos formó, ¿verdad? Entonces, iglesia, Dios nunca, amigo, escúchame, tú que de pronto no, apenas tienes poco servicio, estás viniendo acá. ¿Sabes? Dios nunca va a llamarte a cumplir un llamado para el cual Él no te ha capacitado. Porque Dios ya te ha dotado con esa capacidad. Porque Dios siempre te va a dar los dones necesarios para que tú puedas desarrollar el propósito de Él en tu vida. Y ese propósito lo vamos a desarrollar ¿qué? En obediencia. Y de esa manera, cuando entendamos que Dios nos ha capacitado y en obediencia podemos cumplir esa misión, vamos a entender que por muy difícil que sea lo que Dios nos encomienda hacer, no lo vamos a ver como una carga. Cuando nuestro amor por Dios es fuerte, es grande, y sabemos que Él nos ha dotado, no vamos a entender o a tener presente de que lo que Él nos está mandando a hacer, por muy difícil que sea, iglesia, nunca lo vamos a ver como una carga, sino que por el contrario lo vamos a mirar con alegría, ya que lo vamos a hacer con el propósito de servirle a Él. Cada vez que usted vaya a hacer algo para Dios, no lo mire como una carga, no. Mírelo con gozo, con amor. ¿Y cómo vamos a poder mirar eso en nuestra vida de esa manera? Cuando entendemos que nosotros fuimos llamados a servirle a Él. Cuando nosotros sabemos y entendemos que fuimos llamados para disponer nuestra vida al servicio de Él. Y como les decía al inicio, no simplemente es que nosotros podamos contar con Él, porque si de algo yo estoy seguro de que yo siempre voy a contar con Él. Y usted tiene que tener presente de que usted puede contar con Él. Pero ¿será que Dios puede contar con usted? ¿Será que Dios puede contar con usted? ¿Cuántos dicen amén? Parece que Dios no cuenta con ninguno. ¿Será que no va a contar conmigo? Entonces, quería enseñarles algo que nosotros debemos aprender a ser soldados de Cristo. Yo sé que muchos hemos escuchado esta frase, que somos soldados. De hecho, hasta Juan Luis Guerra sacó por ahí una canción. Soy soldado del Padre y del Hijo. Cierto, muchos los han escuchado, un merengue, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué es ser soldados. Escuchen, porque el ser soldado es estar dispuesto al servicio. ¿Cuántos aquí han prestado el servicio en la policía o en el ejército? Aparte de Ever, Alan, ¿cierto? Usted tiene que saber, escuche, mira esto, présteme atención. Ser un soldado de Cristo es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida sin importar cuál sea el precio. Wow. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren ser soldados de Jesús? Wow. Escuche lo que le acabo de leer. Usted tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en su vida sin importar cuál sea lo que Dios le pide. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Abraham con Isaac? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Wow. Tremendo, ¿ah, Abraham? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Abraham? ¿Quiénes leemos Biblia por acá? ¿Qué le dijo Dios a Abraham que hiciera? ¿Que qué? ¿Que sacrificara a quién? A su hijo. Wow. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar cosas por Dios? Estamos dispuestos a ser soldados de Jesús. Y no es que Dios sí es extremista. Si queremos ser, tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Él. ¿Abraham lo iba a hacer?
Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijo. Cierto que sí, ¿verdad? Hasta el último momento que Dios le habló. Escúcheme, ser soldado de Cristo es decir lo que dijo el profeta. Heme aquí, Señor. ¿Envíame a qué? Envíame a mí. Yo quiero ser el portador de tu palabra. Heme aquí, Señor, yo quiero ir y hablarle a aquellos que no te conocen. Heme aquí, Señor, yo quiero ser el portador de tu palabra. Para que aquí se cumpla lo que dice la Biblia en el libro de Mateo. Ir y hacer discípulos. Entonces, iglesia, ser soldado de Jesús no es fácil, pero cuando nosotros lo amamos a Él. Porque cuando tú amas, estás dispuesto a dar tu vida por alguien. Ese es el amor. Y dice, cuando somos soldados, escúchenme, del ejército de una nación, siempre estamos dispuestos a que nos envíen a la guerra. Un soldado, si la nación entra en guerra y tienen que ir, allá tiene que ir. Usted va para la guerra, tiene que ir porque usted es soldado, ¿cierto? Con el fin de defender ¿qué? A su nación y a su honor. Para defender a nuestra gente, o sea, a las personas que viven dentro de nuestra nación. Y eso es algo que al soldado lo llena de orgullo. Estamos hablando en términos seculares, para que de pronto entendamos algo. Pero ¿sabe usted que hay un ejército aún que es mucho mayor que el Ejército Nacional de Colombia y de cualquier nación? Y es el ejército de Cristo, que es el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores, y para el cual nosotros debemos tener total disposición y deseo de pertenecer. ¿Cuántos aquí están dispuestos a querer pertenecer al ejército de Cristo? ¿Cuántos quieren ser soldados de Él? ¿Cuántos quieren servir? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo te pregunto, iglesia, y no me respondas, ¿estás preparado o preparada para ser parte del ejército de Jesús? Sabiendo que debes hacer la voluntad de Él sin importar cuál sea el precio. Y para que eso pueda ser veraz en nuestra vida, dígale al que está a tu lado, debes tener el carácter conforme al de Dios. Wow. Para que de esa manera podamos ser efectivos en las filas del ejército más poderoso. Bríndele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y no hay o no debe haber mayor satisfacción en nuestra vida que servir al Señor. Que podamos decirle al Señor, como dijo el profeta. Mira que lo que dice el versículo 8, que me parece impresionante. Después oí al Señor que preguntaba. Isaías escuchó: ¿a quién enviaré como mensajero de este pueblo? ¿A quién voy a enviar yo para que dé mi mensaje a lo que yo voy a hacer? Y no era cualquier cosa lo que iba a hacer Dios. Cuando tenga tiempo puede seguir leyendo el capítulo para que entienda. No era fácil lo que iba a decir el profeta. Pero aún así dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Cuántos hoy pueden decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo quiero ir allá fuera, hablarle al drogadicto, hablarle a la prostituta, hablarle a aquel que no te conoce, de que tú eres un Dios real, de que tú cambias y de que tú transformas, que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios que liberta. ¿Cuántos dicen esta noche: heme aquí, Señor, envíame a mí? Iglesia, colócate sobre tus pies. Vamos a orar. Vamos a orar primeramente para que Dios te capacite para poder cumplir el llamado o el propósito por el cual Dios te ha llamado. Entendiendo que Dios te ha capacitado y entrenado para lo que Él te va a mandar a hacer. Concluyo con esto. ¿Sabías tú que los soldados se vuelven hábiles en la guerra? ¿Dónde? Dentro del batallón donde reciben ¿qué? Su entrenamiento. Con el cabo, con el teniente que esté ahí, que todos los días lo están entrenando.
hacen polígono, hacen todo tipo de ejercicios para que cuando vayan a la guerra estén capacitados. ¿Sabe dónde se entrena el ejército de Jesús? Dígale al que está a tu lado: tienes que venir a la iglesia, porque aquí es donde vas a ser entrenado.